Bueno, seguimos con Job, ¿verdad? Tuvimos la semana pasada del 1 al 5 y esta semana del 6 al 10. Es un libro, como dije, que trata fundamentalmente del sufrimiento de la persona inocente. Yo me he centrado en el capítulo 6, que en el tiempo que tenemos voy a intentar de desarrollarlo, ¿verdad? Ver los aspectos así siempre más importantes. Bueno, pues el capítulo 6, en él responde Job a las críticas que estaba recibiendo de sus amigos, principalmente de Elifaz, ¿verdad? Elifaz lo había criticado de forma muy fuerte en los capítulos anteriores, sobre todo en el 4. Y entonces él ahora va a responder a esa situación, a esa crítica, y va a exponer, ¿verdad?, la situación que estaba viviendo, que bueno, que todos conocemos. La situación que estaba viviendo Job era complicada. Dios había permitido, como ya vimos al principio, que Satanás lo tocase. Había perdido todos sus bienes, que era, por lo que dice la palabra, tenía bastantes bienes, porque había sido bendecido por Dios. Perdió sus hijos, le abandonó su mujer, estaba sufriendo una grave enfermedad en la piel, y para colmo, aquellos amigos, entre comillas, que iban a ayudarle, pues lo que estaban es hundiéndolo más, ¿verdad? Entonces la situación era desesperante. Por eso él dice en el verso 2 y 3, dice: «Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas». O sea que la carga que él tenía por todas aquellas circunstancias eran tan fuertes que era como una losa que tenía encima, ¿verdad? Lo tenían hundido. Y por eso él dice que sus palabras, sus quejas, podían ser a veces con falta de coherencia, precipitada, porque estaba viviendo una situación muy insoportable. El verso 4 nos dice: «Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten». Él era consciente de todas aquellas cosas que le habían venido como flechas, ¿verdad? Por eso dice la saeta, porque es que le habían venido una desgracia detrás de otra. Y a veces la vida es así, ¿verdad? Muchas veces los problemas, las dificultades no vienen solas, sino que a veces pasamos en la vida periodos que nos vienen unas cuantas seguidas, ¿verdad? Y entonces, pues, él dice que terrores de Dios le combaten, ¿verdad?, por esa situación tan difícil. Cuando tenemos una situación difícil en la vida, eso nos produce, una de las primeras cosas que produce, que estamos todo el día dándole vuelta a problemas. Y de noche, cuando nos acostamos para descansar, sigue ahí dándole vuelta. Y eso produce muchas veces estrés, produce angustia, y otra cosa más grave que puede producir es miedo. Y entonces, cuando persiste la dificultad fuerte, no solamente puede afectar a nuestro sistema físico. Por ejemplo, muchas veces cuando hay problemas aparece en el estómago, ¿verdad?, una úlcera, o viene un problema de angina de pecho, un infarto. Eso es lo físico. Pero que también en lo psíquico, ¿verdad?, muchas veces cuando los problemas son que no le vemos salida, puede producir incluso una paranoide, ¿verdad? Porque yo eso lo he experimentado en mi propia familia, ¿verdad?, de tener situación sin salida y eso producir una enfermedad psíquica. Pues bien,
está bajo, ¿verdad?, en una situación muy complicada. Y ahora nos dice los versos 5, 6, 7, dice: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Es lo que está exponiendo. Claro que dice que el asno, el buey, cuando están en el campo y tienen alimento, pues están felices. Pero a él le faltaba todas las cosas necesarias para la vida, en todos los aspectos, no solo en el físico, o en el moral, en el psíquico, y sobre todo también en el espiritual. Por eso él dice: las cosas que mi espíritu, ¿verdad?, las cosas que mi espíritu o que mi alma no quería tocar, es lo que me ha tocado vivir. Y entonces está exponiendo, ¿verdad?, una situación muy difícil. Hasta tal punto que los versos 8 y 9 dicen lo siguiente, los versos 8 y 9: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios que quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? O sea, la situación de Job era tan delicada, tan difícil, que incluso deseaba que Dios le quitara la vida. Aunque no se habla en el libro nunca que Job pensara en el suicidio, ¿verdad?, pero está al límite ya de su fuerza, ¿verdad? Y entonces por eso él dice que acabara Dios con él. El verso 10 pues nos dice que lo siguiente: sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. O sea que a pesar de la situación tan difícil que estaba viviendo, él todavía, en el fondo de su corazón, había una confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? No había desechado por completo la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo este texto de que cuando en la vida pasamos situaciones muy complicadas, que no le vemos salida al túnel, tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es en la palabra de Dios en donde vamos a encontrar solución para nuestros problemas. Y Job no tenía el privilegio que tenemos hoy de tener la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Que sabemos que la palabra de Dios en su amplitud pues tiene soluciones, consejos, guía para todas las situaciones de nuestra vida. Sin embargo, él, ¿verdad?, todavía no había desechado las palabras del santo, como aquí se nos dice. Luego, es otra enseñanza para nosotros. Acudamos a la palabra de Dios, que ahí vamos a encontrar guía, consuelo para cualquier situación. Pero claro, para eso tenemos que conocerla, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Bueno, los versos 11 vamos un poquito ligero, ¿verdad?, por amor al tiempo, pues si no da tiempo de ver lo más importante. Por supuesto que podíamos detenernos mucho más en cada verso, pero bueno, es importante ver lo más significativo. Del verso del 11, 12 y 13, él lo que nos va a decir que sus fuerzas están al límite, que están agotadas, que él no es un Superman. Y por eso dice lo siguiente: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿Verdad? No es así ni aún, ni a mí mismo me puedo valer, y todo auxilio me ha faltado. Él estaba físicamente, por causa de la enfermedad, moralmente y espiritualmente a punto de sucumbir. Podríamos decir que estaba en una situación límite por todo lo que se le había venido encima, ¿verdad?
Y por eso él dice que no soy de piedra ni soy de bronce. Y además dice, no he recibido ningún auxilio. Porque aquellos que estaban allí para aconsejarle, pues le estaban aconsejando mal, ¿verdad? Le estaban aconsejando mal. Aconsejar a una persona necesitada, pues no es fácil. Y tenemos que tener cuidado al hacerlo, ¿verdad? Yo voy a contar una anécdota sin relacionar a las personas, pero yo hace unos años, una persona muy conocida que estaba pasando un problema muy grave, acudí a su mujer para tratar de ponerle a su servicio si necesitaba algún tipo de ayuda. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que no necesitaba ayuda de nadie, que ella se valía suficiente para afrontar aquel problema? Entonces yo me quedé un poco, ¿verdad?, como cortado, porque veía un orgullo tremendo. Pues bien, quiero con esto decir que desgraciadamente hay personas que por causa de su orgullo, o bien porque hoy día se da mucho de que cuando vas a ayudar a alguien puede pensar, ¿qué viene a buscar este, verdad? ¿Qué interés tiene? Y eso desgraciadamente es una pena, ¿verdad? Porque hay muchas personas hoy en día que no creen que pueda haber misericordia o amor para ayudar a alguien. Por eso digo que hay que tener cuidado para tener el tacto de saber cómo llegar. Los amigos de Job querían sinceramente ayudarle, pero claro, él dice, es que la medicina que me habéis dado antes de conocer mi problema, me habéis dado ya la medicina. Y la medicina era que tú es que has tenido que cometer algún pecado grave, ¿verdad? Por eso Dios te ha castigado. Pero esa no era la realidad. Por eso digo que aquella medicina que le daban no le solucionaba. Porque como él sabía en su fuero y como el mismo Dios dice, era una persona honrada, honesta, que trataba bien, que adoraba a Dios, que hacía sacrificio, pedía por sus hijos, que tenía un prestigio enorme en la sociedad. Aquella medicina que le daban no le solucionaba, al revés, lo que hacía que le agravaba más su situación. Por eso digo que tenemos que tener tacto y cuidado cuando vamos a ayudar a alguien, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos ayuda muchísimo en ese aspecto. Bueno, continuamos ahora con los versos 14 y 15, que nos dice, el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. O sea, está diciendo que hay amigos que pueden consolarte, que pueden ayudarte, aunque la persona no crea en Dios, aunque la persona haya abandonado al Omnipotente, ¿verdad? Y también lo que ocurre es que estos amigos, por ejemplo Elifaz, que es el que aparece atacándole más, presumía de conocer a Dios, y por eso él da esa sentencia y ataca tan fuerte a Job, ¿verdad? Pero Job lo que le está diciendo que la medicina que él necesitaba era misericordia, era comprensión, era ponerse en su situación, era conocer lo que estaba viviendo. Es muy fácil, ¿verdad? Y es muy común cuando una persona está hundida, en vez de ayudarle a levantarse, pisarla más o meterle el dedo en la herida, ¿verdad? Que es lo que estaban haciendo. Y claro, él también se quejaba cuando Elifaz le criticaba de una forma tan fuerte, que sus amigos estaban callados, los otros dos. Podían haber salido a defenderlo, ¿verdad? Sin embargo, estaban callados. Y bueno, y un dicho dice que el que calla otorga. Ese dicho siempre no es verdad, ¿verdad? A veces callamos por no empeorar la situación. O callamos porque no es el momento idóneo para responder.
pero también es verdad que podemos callar por ese aspecto, porque estamos aprobando o no queremos meternos en el tema. Y eso también le dolía a Job, el silencio, ¿verdad?, de aquellos amigos. Silencio que al principio, cuando llegaron, estuvieron 7 días sin hablar, pero estaban allí cercanos, ayudándole solo con su presencia, pero ahora, ante las críticas fuertes, él notaba que sus amigos, los otros dos, pues guardaban silencio. Los versos 16 al 20 nos dice lo siguiente. Ahí nos dice que están escondidas. Esto está en un... O sea, para entenderlo, es lo que está aquí exponiendo es, en estos versos, es que está hablando de las caravanas que atravesaban el desierto y que habla de el agua de los torrentes en el invierno y la sequedad en el verano, que ese agua era necesaria. Y lo que le está diciendo a sus amigos en estos versos, del 16 al 20, es que esa agua, fresca del consuelo, del ánimo, de la compasión, de la misericordia, de la ayuda, pues él no la había recibido de sus amigos, ¿verdad? No había recibido. Y entonces él mediante estas expresiones que él compara, pues lo que le está diciendo precisamente es eso, de que necesitaba un enfoque distinto para poder ayudarle, un enfoque distinto. El verso 21 dice, ahora ciertamente como ella sois vosotros, ¿veis? Dice, pues habéis visto el tormento y teméis. O sea que ellos se estaban comportando, ¿verdad?, como las aguas en el verano, que no hay, en el desierto, que está seco. No le estaba ayudando para nada, ni refrescando su dolor, esas críticas fuertes que estaban recibiendo. Los versos 22 y 23 dice, os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, librarme de la mano del opresor y redimirme del poder de los violentos. Él no le había pedido, ¿verdad?, ayuda en el aspecto económico, aunque estaba totalmente arruinado, y en otros aspectos. Pero ¿por qué Job no pedía esa ayuda? Quizá porque ante la actitud de sus amigos no esperaba nada, ¿verdad? No esperaba de recibir lo que necesitaba. En cambio, ¿verdad?, si acudimos en las situaciones difíciles, qué distinto es nuestro Señor, ¿verdad? Como Él, sabemos que muchísimas oraciones por experiencia el Señor nos ha contestado. Cómo el Señor nos ayuda, cómo nos abre la palabra de Dios, nos abre y nos da luz ante las situaciones complicadas, ¿verdad? Pero en cambio aquellos amigos, lo que estaban allí eran para, como dice más adelante, para acabar un hoyo y hundirlo todavía más. Dice el 24, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. O sea, él estaba dispuesto a escuchar a sus amigos, estaba dispuesto a que le enseñaran, pero le dice, pero es que vuestras críticas no me solucionan a mí mi problema, porque su problema era que él no entendía lo que le estaba ocurriendo, por qué le había ocurrido todas aquellas desgracias de aquella manera y ante la acusación de que había cometido algunos pecados horrorosos, ¿verdad? Dice, hacedme entender en qué he errado. Y dice, cuán eficaces son las palabras rectas. Cuán eficaces son las palabras rectas. Hay un proverbio, en el proverbio 25:11, que dice lo siguiente, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿verdad? La palabra dicha cuando la persona la necesita y se le da la palabra adecuada que ella necesita, eso es, como aquí dice, es una figura de oro, es de plata, es algo maravilloso. Y es importante, ¿verdad? Pastorear es difícil, ¿verdad? Y ayudar a las personas no es fácil, no es fácil.
pero lo que más alivia, el bálsamo más importante para una persona en una situación difícil es la palabra de Dios. Pero la palabra adecuada, como aquí dice, ¿verdad? La palabra que conviene. Por eso es importante el conocer la palabra. Pero sigue diciendo, ¿pero qué reprende la censura vuestra? ¿Qué reprende la censura vuestra? ¿Cómo me ayuda? ¿Cuál es el argumento de vuestra crítica? Dice, pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Él se sentía huérfano, porque lo había perdido todo, la mujer le había abandonado y el único consuelo que podía tener eran aquellos amigos y lo que estaban es machacándolo más todavía, ¿verdad? Por eso él dice, estáis cavando un hoyo para vuestro amigo. Así que vamos acercándonos ya al final y ahora dice, ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Lo más seguro que ante aquella reprimenda que él estaba dándole a los ataques que estaba recibiendo, los amigos seguramente estarían mirando hacia el suelo. Y él dice, no, miradme a mí, miradme y ver si hay mentira delante de mí. Volvé ahora y no haya iniquidad. Volvé aún a considerar mi justicia en esto. Él le estaba diciendo a sus amigos, volveos de vuestra forma de aconsejarme, de ayudarme, porque si seguís por ese camino, lo que hacéis es que todavía me hundo más en el hoyo. Girar, ¿verdad? Y que él necesitaba misericordia, amor, amistad, comprensión, ayuda. Eso es lo que necesitaba en ese momento. Y estaba recibiendo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, por eso os digo que cuando podamos ayudar a alguien, tenemos que tener en cuenta que si a veces la persona no pide ayuda, pero debemos de ofrecerla si tenemos los medios para ayudarle. Claro, si la rechaza, yo aquella vez ofrecí mi ayuda, ¿verdad? Dentro de mis conocimientos o de mis medios y recibí un jarro de agua fría. Pero eso no indica que siempre vaya a ocurrir así, ¿verdad? Hay personas que, por el motivo que sea, están necesitados y no acuden a nadie, ¿verdad? Pero es importante que consideremos esto. Y es lo que estaba él pidiendo. Ved si hay iniquidad en mí, miradme. Y si hay iniquidad en mi lengua, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? O sea que lo que le estaba diciendo, que a pesar de su situación, de que estaba en un estercolero lleno de llagas, dice la palabra, desde los tobillos hasta la cabeza, él no había perdido el juicio, ¿verdad? Él sabía analizar las cosas. Y simplemente lo que pedía es que le estaban dando una medicina totalmente contrario a lo que él necesitaba. Así que termino diciendo que en toda esta situación, Job nunca maldijo al Señor, ¿verdad? Sí tuvo, como veremos en los capítulos más adelante, enfrentamientos pidiéndole a Dios que le aclarase, y Dios al final, ¿verdad? Como sabemos, los últimos capítulos ya tiene misericordia y Dios le aclara perfectamente a Job toda la situación que había vivido. Así que, como vemos, es un libro maravilloso que nos enseña muchísimo para las situaciones difíciles que nos vienen en la vida y sobre todo cuando vienen, como dice, como la saeta, una detrás de otra, ¿verdad? A veces es tremendo, pero siempre el Señor, sobre todo con sus hijos, tiene un propósito para que maduremos, para que confiemos más en Él y para que salgamos fortalecidos. A Él sea la gloria.